Ok, estimados estudiantes de nuestra clase de psicofisiología en modalidad virtual a distancia, bueno, pues seguimos con los temas para nuestra siguiente unidad. En esta ocasión vamos a tratar el tema de memoria y vamos también un poco a tratar el tema del aprendizaje. Digamos que en esta unidad lo que buscamos es ver las bases psicofisiológicas de estos dos procesos, diferenciarlos, pero también entender cuáles son las bases físicas que le dan fundamento o soporte a estos dos procesos psicológicos que seguramente ustedes revisarán muchas veces en el futuro con sus pacientes, clientes o usuarios. Así que vamos a tratar de clarificarlo. Fíjense que para la ciencia o para la disciplina denominada neuropsicología, la memoria puede definirse de diferentes maneras y cada una de ellas pues tiene como lo suyo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la primera que aparece aquí en su pantalla se refiere a cómo debe haber una conservación de parte del individuo que toma estos estímulos del medio ambiente, como dice, transmitidos por una señal, es decir, tienen que ser transducidos de alguna manera desde el mundo externo hacia el mundo interno. Y esta conservación de la información debe suceder una vez que ese objeto ya no aparece en el presente o en este medio inmediato. Esta idea de que permanezca el símbolo o que permanezca de alguna manera esta representación o esa transducción del estímulo original implica importantes condiciones, colegas, porque significa que el individuo tiene que tener una capacidad para de alguna forma despegarse, digamos, de su estado del pasado para poder, digamos, como vivenciar un presente en el que pueda retomarse, ¿no? La vivencia pasada. Así que bien puede ser que la memoria se trate de esta forma como una conservación, digamos, de información que ya ha sido vivenciada, que ya ha sido vivida y que de alguna manera ya ha sido integrada, digamos, al propio sujeto. Por otro lado, también la memoria puede definirse como el factor más claro y que le da, digamos, como fe de que existe a la plasticidad cerebral. Si entendemos que la memoria son los circuitos, los cableados, los espacios neuronales que van a permitir que un individuo cambie constantemente y que pueda hacer modificaciones comportamentales, obviamente esto está en la línea directa de lo que conocemos como la plasticidad cerebral hoy en día. Y finalmente, una definición más de memoria podría ser esta, colegas. ¿Qué significa? Dice acá, información adquirida por diferentes vías y que sirve como base para la regulación de la conducta presente y la planificación de la futura. Creo que esta es quizá la visión más funcional de la memoria. Todos pensaríamos, ¿quiénes seríamos si no tuviéramos memoria, ¿no? Si no recordáramos nuestro nombre, nuestra dirección, estaríamos perdidos. Como un poco lo que pasa con nuestros pacientes con Alzheimer o con demencia senil, que en algún momento van perdiendo esta plataforma de recuperación de experiencias personales y por lo tanto se vive en una especie de continuo presente, sin tener entonces esta facilidad para poder enlazar mi vida presente con una especie de entramado de una banda continua a través de todos los años vividos y por vivir, y el individuo simplemente parece atrapado, ¿no? Como en su estatus del presente. Vean entonces que la memoria en este caso tiene tantas posibilidades de ser definido, que eso es parte quizá de las problemáticas para su estudio y que también ha sido el motivo que impulsa a muchos investigadores a seguir estudiando la memoria. Esta especie como de proceso inconcluso, ¿no? de explicar. Ahora, ¿qué significa cuando hablamos de memoria y cómo se contrapone con lo que conocemos como aprendizaje? Aquí es importante que vayan tratando un poquito de clarificar ustedes cómo es que usamos estos conceptos también como en el diario, ¿no? A veces pensamos que memoria y aprendizaje son lo mismo y no, son procesos cognitivos diferentes con reglas distintas, incluso con plataformas fisiológicas distintas, pero que están altamente vinculados porque digamos que sin memoria no habrá aprendizaje. Y el aprendizaje requiere procedimientos mnésicos o de memoria para poder operar plenamente. Les he puesto aquí tres conceptos que de repente, se traslapan cuando hablamos en psicología y sobre todo en psicología desde el punto de vista neurofisiológico. Cuando hablamos del desarrollo de un individuo, de un humano,
Estamos hablando de estos cambios que van a ocurrir poco a poco, pero que permiten la adaptación o el aumento de adaptabilidad del individuo conforme se avanza en el transcurso del tiempo cronológico. Así que digamos que el desarrollo es todo un colectivo de cambios, ¿no?, que se presentan en pro de una mayor adaptabilidad. A diferencia de esto, cuando hablamos de la palabra maduración, estamos hablando de un proceso netamente físico, netamente biológico, que ocurre precisamente gradualmente a través de esta línea cronológica, pero que está involucrados los factores genéticos, nutritivos, metabólicos, etcétera, para que se alcancen estadios madurativos. ¿Sí? Es como si nosotros pensamos en, por ejemplo, la conducta del caminado, de la bipedestación. Por más que mamá nos ponga un andador desde los 3 meses, no vamos a caminar hasta que exista una maduración de la médula espinal, de los nervios que viajan hacia las piernas, de los músculos gruesos que sostienen las piernas y también de las capacidades ojo, digamos, ojo músculos que van a permitir que un bebé pueda ya mantenerse en postura bípeda sin caerse, ¿no? Entonces, vean que lo que estamos hablando con el concepto de maduración es netamente más biológico, ¿no?, desde la postura biologicista. Cuando hablamos ya de la palabra aprendizaje, colegas, que si bien se vincula con el desarrollo y la maduración, pensemos que el desarrollo es como el concepto más grandote, pues, y maduración está dentro de, ¿no?, como una matrusca rusa de nuevo. ¿Y qué sería el aprendizaje? Bueno, pues aquí hay que considerar, colegas, que la palabra aprendizaje en la psicología tiene historia. Es como si ahora pensamos en la palabra personalidad, ¿no? Se crearon estas palabras hace tantos cientos de años atrás por otros personajes que no conocían lo que hoy conocemos en neurociencia, en desarrollo cerebral, en plasticidad, que se entendía que eran las palabras más apropiadas que encontraron para explicar fenómenos cognitivos. Hoy en día, realmente la palabra aprendizaje casi se ve rebasada por lo que conocemos como neuroplasticidad, ¿no? Pero seguimos usando la palabra aprendizaje porque viene, vuelvo, de un proceso histórico, ¿no? Viene desde los pedagogos, los grandes, digamos, educadores, hasta desde los filósofos originales, ¿no?, que ustedes conocen desde los griegos, los romanos, etcétera. Y vemos cómo entonces esta palabra, pues la seguimos conservando los psicólogos y la seguimos utilizando para fines de explicar ciertos fenómenos de cambio, ¿no? Vean entonces que el aprendizaje, como dice aquí, son cambios más o menos permanentes en un sujeto, sobre todo un sujeto que tiene sistema nervioso, y que digamos, estos cambios o estas modificaciones van a suceder porque se tuvo contacto con algún tipo de experiencia, sea directa, sea conductualmente directa, sea visualmente, digamos, presenciable o incluso a través solamente de la verbalización, como ocurre en los humanos, ¿no? Que no necesitamos que los niños, bueno, sean atropellados en la calle. Los padres le explican al niño, mira, si tú pasas el semáforo en el color rojo y no te fijas, pues vas a quedar como tortilla, ¿no? Es decir, de alguna forma, los padres, al tener un código lingüístico que comparten con el niño, es mucho más viable o más fácil, entonces, darle la posibilidad al niño de que experimente cambios internos cognitivos sin necesidad de que la conducta sea atropellado directamente, pues, ¿ok? Entonces, vean cómo el desarrollo es como el macro, ¿ok? Como esta condición macro o como una olla gigante donde entran procesos madurativos, o sea, biológicos, neurofisiológicos, etcétera, y junto a los cambios madurativos se expresan aspectos del aprendizaje. Porque en este caso pensemos en el niño entonces que domina la bipedestación gracias a la maduración, ahora se está adaptando mejor a su ambiente, pero entonces va a tener otras experiencias de aprendizaje como poder, por ejemplo, ahora alcanzar con sus manos cosas que están en la mesa, por ejemplo, que antes no podía hacerlo porque estaba sentado solamente o estaba en un corralito o estaba en su andador. Entonces ahora ya puede caminar, él solo entonces podrá entender que
Si se acerca mucho, por ejemplo, a la escalera, es posible que haya una valla ahí que hayan puesto los papás y bueno, sepa que no puede atravesarla, pues, porque puede caer. O incluso si en algún momento medio se cayó en algún escalón, entonces ya adquirió cierta experiencia de que esos escalones son peligrosos, te caes, te duele, ¿no? Entonces vean cómo el niño ha cambiado su experiencia relativamente de forma permanente, porque la idea es que este niño vaya aprendiendo poco a poco que las escaleras no son per se peligrosas, sino la manera de transitarlas es lo peligroso, ¿no? Entonces vean que los tres conceptos están altamente imbricados y que de alguna forma tendremos que pensarlos como una especie de matrusca rusa, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras específicas que participan primero del proceso de memoria? Vámonos con la memoria en particular. Como ustedes ya vieron seguramente en sus clases de anatomía, hay una red de estructuras nerviosas que se enlazan para poder lograr este almacenamiento, este guardado de experiencias, esta retención de condiciones vividas por un mamífero, ¿no? Y aquí les he puesto en este slide, simplemente como repaso, las zonas clásicas que están vinculadas con aspectos neuroanatómicos que parecen asociados hasta ahora, gracias a los experimentos de pacientes, digamos, lesionados que nos ofrecen su experiencia, o quizá lesiones específicas en laboratorio con animales como ratas, etcétera, que nos han confirmado, digamos, estos estudios en otros lugares y en otros tiempos, que estas zonas son cruciales para poder almacenar este tipo de experiencias, ¿no? Como ustedes saben, hasta ahora, por muchos años se ha manejado que la memoria tiene algunas divisiones. Ahorita vamos a ver por qué se divide, pero pensemos que la división tradicional que ustedes conocen de la memoria es la memoria de corto plazo y de largo plazo, la cual está representada en esta slide que ustedes están viendo. Como pueden ver, acá tengo la memoria de largo plazo, la MLP, y la memoria de corto plazo, la MCP. Como pueden ver, si nos vamos desde las estructuras que pertenecen, digamos, más a la memoria de largo plazo, vemos tanto estructuras muy mediales como las secciones diencefálicas o límbico-diencefálicas, pero también vemos cómo gradualmente se mueve, digamos, la experiencia de la memoria desde zonas muy subcorticales hacia regiones cada vez más corticales. Vemos aquí las clásicas zonas hipocampales, por ejemplo, como parte de las estructuras de memoria de largo plazo, digamos que guardan estas experiencias por mucho tiempo o al menos tienen un índice de estas experiencias vivenciadas. Tenemos el giro dentado, que también es una estructura que está, digamos, vinculada directamente con el hipocampo, con la posición temporal medial que tiene el hipocampo, el subículo y la corteza entornal. Todas ellas estructuras que están, digamos, colaterales a la sección hipocámpica y que todas ellas guardan una vinculación importante con el tipo eh, el tipo de sección neuronal que se encuentra, digamos, enroscado en la sección hipocampal que todos ubicamos. Estas zonas, que son áreas diencefálicas, les recuerdo que están más bien subcorticales, ¿ok? Están debajo de la corteza. Pero una vez que estas zonas subcorticales generan eferencias, las eferencias habitualmente van hacia la parte más anterior o incluso se distribuyen hacia zonas, por ejemplo, como las regiones parietales, ¿no? Las parietales centrales y parietales posteriores. Así que como pueden ver, vemos cómo los circuitos de memoria empiezan en estructuras muy mediales, como es las secciones límbicas y diencefálicas, como el tálamo, el hipocampo, la amígdala, y poco a poco vamos subiendo por las eferencias que emergen de estas zonas, vamos viendo cómo las experiencias tienen que ser enviadas o redirigidas hacia zonas de otro nivel, donde otro nivel de procesamiento va a ocurrir sobre ellas. Por ejemplo, tenemos la zona prefrontal y las áreas asociativas del parietal, por ejemplo, posterior. Estas dos zonas terminan coronando, digamos, el proceso de memoria de largo plazo.
Pero tenemos otra zona más interesante todavía, que es la área dorsolateral del lóbulo frontal, donde vamos a encontrar esta especie de memoria online, esta memoria como de todos los días y como constante, que nos permite saber dónde estamos, con qué persona estamos hablando, que nos permite información online, limitada, pero online. Perdón, estas zonas hipocámpicas, perdón, estas zonas prefrontales, que son las dos secciones dorsolaterales de los lóbulos frontales, van a ser las culpables o las casas base para este tipo de memoria. Que les recuerdo, la memoria de corto plazo, en realidad la ubicamos cada vez más como una subtipología llamada memoria de trabajo. ¿Ok? Ya no tanto como la memoria de corto plazo, sino una memoria de trabajo que permite al individuo estar conectado en ese momento con su presente. Como ven entonces, las estructuras anatómicas vinculadas con la memoria son viejas, ¿no? Son bastante arcaicas, están posicionadas más bien en las zonas más inferiores, más corticales, y algunas de sus referencias pues van a secciones anteriores, pero aún así la mayoría del tejido digamos que es capaz de almacenar experiencias, pues se encuentra más bien en las secciones por debajo, digamos, de la sección del fornix o del giro, del primer giro, ¿no? Por otro lado, tenemos las características de la memoria. En este sentido, debo clarificar que la mayoría de ustedes tal vez siempre han pensado en la memoria como una tipología de la memoria. Esta tipología clásica que está vinculada con el cuánto tiempo se mantiene la información, esta primera, ¿no? Que según el tiempo que persiste la información almacenada, digamos, se divide de cierta forma, ¿no? Recuerden que esta es una de las teorías más antiguas, es de las teorías precisamente del multialmacén, pero hoy en día, colegas, después del 90 hacia acá, tenemos nuevas informaciones, digamos, exploraciones de la memoria humana que nos han permitido entender que también tenemos que entender que la memoria tiene otras maneras de ser, de comportarse como proceso y de ser como fenómeno investigativo. Tenemos, por ejemplo, que hoy en día sabemos que la memoria también tiene fases y esas fases por las cuales, digamos, integra la información, es importante reconocerlas como un fenómeno aparte del almacenamiento por tiempos. Y hay otra característica más. La memoria no solamente podría entenderse como que es una información de almacenamiento, sino que también tiene tipologías dependiendo de las características sensitivas por las cuales se integra el estímulo. Por ejemplo, hay memoria auditiva, memoria visual, memoria motora, memoria procedimental. Es decir, hay una variedad, pues, de condiciones a partir de la cual podemos estudiar a la memoria y se puede clasificar a la misma. Por eso es que hoy en día la memoria no se considera como hace muchos años, ¿no? Que se pensaba que incluso los primeros autores em, pensaban que la memoria estaba en un lugar específicamente del cerebro, nada más en el hipocampo, ¿no? Hoy en día sabemos que el hipocampo, la corteza entorrinal, el mismo fornix, los cuerpos mamilares, las aferencias entre estas estructuras, las secciones mucho más anteriores del tálamo, todas ellas participan de una manera compleja, intrincada, y la memoria no es una función solo, digamos, de almacenamiento, sino que tiene otros elementos que a lo mejor no habían sido estudiados en su momento con detenimiento. Bien, ¿cómo funciona la memoria de acuerdo al tiempo? Ustedes tienen muy claro esta teoría, colegas, que es precisamente la teoría que se vincula con los multialmacenes. Es quizá la visión de la memoria más tradicional y que casi el público general, incluso el público no experto, identifica como, sí, así funciona. Es que mi memoria a largo plazo ya incluso es parte de la jerga popular, ¿no? El poder decir que existe la memoria a largo plazo. Esta es la teoría más antigua y más reconocida, pero no es la única. Hoy en día hay otras explicaciones que se integran, ¿no?, a esta. Les recuerdo que en esta tipología, para entender, o este modelo para entender la memoria, habla de que hay almacenes. Almacenes, una especie como de cajas, tal cual un almacén físico, en donde se archivan ciertos fenómenos por cierto tiempo.
Recordemos que existe la memoria sensorial que está casi depositada en cada órgano de los sentidos, es decir, hay memoria en la retina, hay memoria en las propias receptores sensoriales. Por ejemplo, cuando ustedes se queman, ay, queda así como que el ardor, ¿no? Ese ardor es esa memoria, o sea, todavía la piel recuerda la lesión. O en el caso de lo auditivo, cuando ustedes van a un concierto y están escuchando durante mucho rato las rolas, las canciones, llega un momento que aunque ya se acabó el concierto y ustedes ya van a casa, siguen como con esta especie de sensación del zumbido, del oído, de la superestimulación auditiva, etcétera. Entonces, esta especie de mantenimiento de retención de la experiencia vivenciada se le conoce como la memoria sensorial o la memoria sensitiva. Habitualmente es de tiempo muy corto, no puede el individuo como repetir la información, o sea, no podemos voluntariamente hacer que se repita. Eh, Simplemente depende más bien de nuestras características biológicas o fisiológicas que tanta memoria sensorial podemos almacenar o guardar. Después de que esta memoria impacta los sentidos como los ojos, la retina, pues, o los cilios en los oídos, esta información que parece ser relevante o que ha atravesado los filtros de los diferentes sentidos, pasa entonces al siguiente almacén, que sería la memoria de corto plazo. Esta memoria ya tiene cierta posibilidad de mantenerse si el individuo lo quiere, como cuando ustedes se repiten una y otra vez lo que van a traer del mercado, ¿no? Que 1 kilo de papas, pepinos, tomate. O sea, conforme esta repetición se presenta, la memoria de corto plazo se refuerza, ¿no? Se vuelve más intensa. Y de alguna manera, digamos, mejora las condiciones de este almacenamiento. Pero si ustedes no hacen un esfuerzo consciente por mantener esta información, la información es muy probable que se pierda o al menos se diluya la mayoría de esta información que encajó en el almacén de corto plazo. Una vez que las experiencias vivenciadas en la memoria de corto plazo parecen ser repetitivas, es decir, suceden varias ocasiones o incluso una sola ocasión, pero tiene un alto contenido afectivo, entonces va a pasar la experiencia a un siguiente almacén, que es el almacén como para siempre jamás, que es la memoria de largo plazo. En este caso, incluso se piensa que tanto la memoria de largo plazo interactúa constantemente con la de corto plazo, porque si yo les pregunto ahora a ustedes, tratan de recordar dónde estaban el día del terremoto en Mexicali, por allá del 4 de abril del 2010, ¿no? Ustedes lo que están haciendo es ir hacia atrás y buscar en sus almacenes qué pasó con esa experiencia, ¿no? Y de alguna forma eso vuelve a impactar a la memoria de corto plazo, porque es volver a traer una experiencia, tenerla como en línea para poder contestar al interlocutor que te pregunta sobre ese fenómeno o sobre ese día, qué chihuahuas pasó, ¿no? Entonces, como ven, cada uno de los almacenes parece cumplir con ciertas metas o ciertos objetivos. Vuelvo, esta teoría no quiere decir que no funcione. Funciona, pero tiene sus limitaciones. Así que por eso ocurren otras teorías, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es la secuencia o de acuerdo a la secuencia? Recuerden que veíamos ahora que hay la memoria de acuerdo a este, a, esto de acuerdo al tiempo y aparte ahora de acuerdo a la secuencia. ¿Cuándo primero se da qué cosa? Vean que aquí hay 3 etapas o 3 momentos: registro, almacenamiento y evocación. Cada una de estas es distinta, cada una de estas nos interesa medirla muy bien a los neuropsicólogos y psicofisiólogos, porque de esto depende evidentemente las capacidades de base que tiene un individuo para poder aprender posteriormente otros contenidos. Vean que en el registro se refiere simplemente a que el estímulo haya impactado o haya atravesado, como dice aquí, el foco atencional y haya caído directamente dentro de dentro de estos canales sensoriales que tenemos. En el almacenamiento, la idea es un poquito más compleja que en el registro. Aquí sí hay que almacenar la experiencia, ya sea auditiva, visual, motora, cognitiva, lingüística. Tiene que acomodarla, digamos, nuestra memoria de corto plazo en un almacén que por lo pronto será frágil, será transitorio y lo vamos a dejar ahí, digamos, algún pequeño momento.
¿no? Puede quedar ahí quizá algunos días o incluso hasta semanas según algunos autores, pero hemos sabido de pacientes, colegas, que, por ejemplo, no sé, estaban simplemente haciendo lo suyo en su trabajo, tienen un accidente y cuando se les pregunta acerca de qué pasaba cuando estaban en su accidente, muchos de ellos no logran recordar del todo lo que pasó en los primeros días más cercanos al accidente, incluso, u horas. Es decir, hay alteraciones del almacenamiento. Si en este caso no dejamos que el cerebro pueda tener tiempo para hacer el almacén, como en el caso de los accidentes pues, cerebrales, es posible que se pierda una gran cantidad de información, simplemente porque en ese momento no está el sistema nervioso como para poder lidiar con tantas demandas, ¿no? Vean que en este caso, para la memoria, perdón, para este momento en el que estamos hablando del almacenamiento y que el individuo debe estar muy claro dónde va a ir qué cosa, como en la cocina, que cada gabinete hay cosas. En este sentido, es posible que haya cosas que modifiquen, ¿no? Este almacenamiento. Puede ser que el almacenamiento se dé incompleto por factores de estrés, por ejemplo, cuando no están del todo descansados, cuando hay también problemas motivacionales para aprender o saberse ese material o saber de esa experiencia que se debería estar almacenando, etcétera. Y por supuesto, uno de los fenómenos que afecta en gran medida em, a la memoria, perdón, al almacenamiento va a ser la repetición, ¿no? Entre más fenómenos de repetición ocurran, esto parece beneficiar el almacenamiento. Claro, ciertos tipos de memoria que veremos más adelante. Y finalmente la última etapa es la evocación, que consiste tal cual en lo que la mayoría vemos en las personas, que conocemos vulgarmente como el recuerdo. El recuerdo es solo la punta del iceberg, si se fijan. Entonces, este es un iceberg que tiene una zona gorda del registro que depende mucho de que la persona ponga atención o tenga un proceso atencional bueno. Luego se adelgaza este iceberg donde está la parte del almacenamiento y terminamos con la punta, que es lo visible en todos, que es cuando la gente recuerda y nos habla verbalmente de su recuerdo, de su experiencia o qué pasó el 4 de abril del 2010 con el terremoto. Vean que aquí dice que la recuperación de la información está consolidada, representa la búsqueda de la huella de memoria en el momento que se requiera. El control de la evocación puede ser voluntario, es decir, la persona desea recordar o bien puede evocar un estímulo externo cuando el individuo recuerda porque hay una reminiscencia o un reconocimiento. Vean que aquí es interesante porque la memoria puede ser, digamos, como llevada a que sea como muy elegante y los recuerdos sean traídos gradualmente por el individuo poco a poco. Pero también la memoria tiene la pequeña trampa de hacer que simplemente el individuo pues reconozca tal vez cierto nivel de información, pero no hay no hay como todo este esfuerzo, ¿no? Colocado en el almacenamiento para tener una evocación muy clara, como quien simplemente recordamos el desayuno, ¿no? Lo que desayunamos el día de hoy. Aun cuando no propusimos una conciencia de estar todo el día recordando qué desayunamos o qué desayunaste, pero lo recuerdas relativamente bien durante la tarde, incluso la tarde-noche. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con el aprendizaje, colegas? Hay dos mecanismos que en la ciencia psicofisiológica se les da su lugar como tal cual como el tema aprendizaje. Hay dos procedimientos que fueron experimentados hace bastantes años, pero ya del 60 y 70. Dos investigadores norteamericanos hicieron experimentos para demostrar que el aprendizaje como fenómeno no es solo un fenómeno o un proceso o una condición que está asociada solo a los pedagogos y que nada tiene que ver con el cerebro. Ellos querían probar de alguna forma que tenemos un colectivo de neuronas que son el material que sabe aprender y que este colectivo de neuronas funciona de cierta forma que favorece precisamente el aprendizaje. Y en este caso el aprendizaje no asociativo, es decir, aquello que ocurre simplemente
por cuestión otra vez como instintiva, como pregrabada en nosotros. Hay dos fenómenos, uno se llama habituación y el otro es el fenómeno de la sensibilización. En el caso de la habituación, como dice acá, existe una reducción gradual de la fuerza de la reacción de una conducta ante un estímulo que se presenta de forma repetida. Y en el caso de la sensibilización es el aumento general en la respuesta de un animal o estímulos después de haber experimentado un estímulo nocivo. Es decir, los dos procesos no asociativos están vinculados de alguna forma y los podemos, digamos, probar en las personas, ¿no? Ahora, hemos aprendido mucho acerca del aprendizaje humano y los mecanismos neurofisiológicos que soportan el aprendizaje. Es decir, todo lo que ustedes aprenden todos los días se hace gracias a que algún día se aprovecharon este tipo de hongos o este tipo de caracol, digamos que está en el fondo del mar, se llama Plicia californica, y tiene ese sifón o esta como sección que es muy delicada al tacto. Entonces los investigadores lo que hacían es que echaban un poquito de agua con una jeringa sobre este sifón para ver qué tanto tiempo tardaba la plicia en aprender a dejar de reaccionar una vez que le ponían el agua al sifón, siendo un estímulo como engañoso, pues. Vemos como la plicia poco a poco, digamos, va entrando en procesos precisamente de habituación y de sensibilización. Vemos como una vez que la plicia es rociada de agua constantemente, sus neuronas sensitivas, como ven aquí en pantalla, activa inmediatamente unas interneuronas y activa dos potenciales vías, tanto una excitatoria como una inhibitoria, libera neurotransmisor y terminamos viendo cómo la plicia, gracias a esa agua que le echamos en ese sifón o en ese cuernito, termina encogiéndose. Es decir, ella se protege, se protege, se protege, ¿okay? Porque le hemos echado agua al sifón. Es decir, algo que habitualmente no le sucedía, de pronto le está sucediendo y rápidamente la plicia parece comprender que esto ya es un cambio. Vean cómo en el otro esquema que tengo acá donde dice habituación, vemos la misma plicia que le están colocando el agua en el sifón y finalmente las neuronas sensitivas llevan la información, pero ya no es la misma cantidad de neurotransmisor, a diferencia de la primera vez. Vean que la primera ocasión la cantidad de neurotransmisores dibujados aquí como bolitas azules son bastantes y están atacando todas a un músculo de tipo motor, ¿no? Pero vean que una vez que esto se repite varias veces, llega un momento en que las neuronas siguen liberando neurotransmisor, pero en menor cantidad, e igual cuando van a hacerla, digamos, como esta constricción del músculo. Entonces, cuando la plicia se le ha insertado varias veces el agua en el sifón, simplemente la neurona responde al principio de manera intensa, pero conforme va pasando el tiempo, responde de manera más tranquila. Es decir, empieza a habituarse a una nueva experiencia, que alguien le echa agua en el sifón, pues, y finalmente el organismo toma entonces a cargo la habituación. Cuando encontramos la sensibilización, cuando en algún momento determinado ha sucedido tantas veces esta ruta, hemos estado tocando tantas veces a lo mejor la plicia, que en algún momento la cantidad de neurotransmisor que se está entregando es menor. Es decir, las redes están tan sensibilizadas que incluso con poca dopamina pueden trabajar o pueden funcionar. Así, de alguna forma, se mantiene al sujeto que ya fue caso de estudio, por así decirlo, con las condiciones apropiadas, ¿no? Entonces, vean que aquí lo que estamos viendo en estos esquemas es el mecanismo básico biológico de cómo los humanos aprendemos. No solo memorizamos, sino aprendemos. Cuando nuestra conducta cambia, cuando los potenciales neurotransmisores que están alrededor de las neuronas, particularmente las motoras, cambian sus disparos o cambian sus cantidades. Vean que en el caso de simplemente estar estimulando el sifón de este caracol, llegó un momento que había bastante neurotransmisor en el espacio sináptico entre las neuronas excitatorias e inhibitorias, y que finalmente la fuerza del destino, la fuerza de las veces genera la habituación. Esto hace que menos neurotransmisor
haga las veces de la misma conducta. Es decir, si ustedes al principio tenían que aprender a manejar un carro, todas sus neuronas motoras estaban actuando con cantidades máximas de liberación de sustancias neurotransmisores. Pero a estas alturas que ustedes ya saben manejar después de 5 años, ya no tienen que hacer tanta liberación de sustancias químicas en sus músculos para poder manejar. Incluso con pocas cantidades, es decir, empezamos a caminar hacia los aspectos de la sensibilización. Poco a poco vemos cómo esta neurona se sensibiliza para el siguiente punto. Vemos aquí cómo se representa a nivel neural estos intercambios que se dan entre lo que decíamos ahora, entre la parte de conexiones sinápticas que permiten la habituación. Y hoy en día, colegas, tenemos estas palabras, esta palabra clave se llama potenciación a largo plazo. Aparentemente, una vez que un organismo entra en esta potenciación, es posible que las neuronas por sí mismas empiecen a cambiar su manera de disparar eléctricamente. Y que esta manera de disparar va a generar entonces poco a poco cambios en redes neurales amplias. Lo que ustedes ven cuando se entrena a un perrito bajo el sistema de Papalia, por ejemplo, o todo lo que van a ir aprendiendo del modelo de Skinner y de Watson sobre el conductismo, se depositan al final aquí. O sea, funcionan y sí, logramos cambiar la conducta cuando nos dedicamos a trabajar con la conducta o cuando nos dedicamos a trabajar con un patrón de conducta que hay que cambiar, ¿no? En el cliente o el paciente. Pero resulta que ya sabemos que físicamente sí es cierto, sí necesitamos en algún punto tiempo para que la persona pueda, por ejemplo, un paciente pudiera cambiar su comportamiento y pudiéramos cambiar esta continuidad en los disparos, ¿no? De una neurona y por lo tanto cambiar entonces esta potenciación. Este concepto de potenciación a largo plazo entonces está vinculado directamente con el aprendizaje. ¿Sí? Quiere decir que si ustedes presentan el clásico sonido junto al plato de comida que le damos al perrito de Pavlov, en algún momento la campanilla o el sonido va a hacer las veces de la presencia finalmente del plato de comida. Y el perro puede anticipar recordando, pues, teniendo esta potenciación a largo plazo, este hábito que ya empieza a demostrarse entre las redes neurales, se reconoce entonces como acá en psicofisiología como fenómeno de coocurrencia. En la escuela de Pavlov se le conoce como reflejo, ¿no? O como conducta refleja, ¿no? Y dentro de las características de la potenciación, dice que puede provocarse potenciación a largo plazo con niveles bajos de estimulación que imitan la actividad nerviosa normal. Esto es cuando ya estamos en trabajo de laboratorio y bueno, pues podemos hacer ciertos experimentos para poder cambiar esta potenciación a largo plazo. Esta sensibilización que logramos podemos aprovecharla a nuestro favor. Los efectos de la potenciación a largo plazo son más importantes en estructuras que intervienen en el aprendizaje y la memoria como el hipocampo. Obviamente, zonas reconocidas antiquísimamente por ser zonas vinculadas con el almacenamiento de recuerdos, obviamente tendrán más acciones de potenciación que otras áreas. El condicionamiento de la conducta puede producir en el hipocampo cambios similares a la potenciación a largo plazo. Es decir, el enfoque que hoy en día está por ahí en el mercado, digamos, de los psicólogos, que es el enfoque conductual, es evidente que tiene efectos a nivel fisiológico, solamente que en el campo de la conducta o del conductismo habitualmente no señalan que estos cambios fisiológicos sea importante como señalarlos, ¿no? Pero en este caso se ha demostrado que sí existen. Dice, muchos fármacos que influyen en el aprendizaje y la memoria tienen efectos paralelos sobre la potenciación a largo plazo. Pues sí, si tenemos medicamentos que en su momento influyan sobre el aprendizaje, lateralmente o colateralmente vamos a tener efectos en la memoria y de la otra forma igual, ¿no? Ahora, más adelante vamos a ver cuáles son las tipologías o las clasificaciones que tenemos de la memoria y ustedes harán alguna actividad asociada con ello. Por lo pronto vamos a dejar un poco hasta aquí con los sistemas de memoria y un poco las diferenciaciones entre el concepto de desarrollo, el concepto de la memoria y del aprendizaje. ¿Okay? Así que más adelante veremos un poco más acerca de el tema de memoria.